Bastante teori- bien. en teoría, en teoría hemos dado ya a emitir en directo. Hay que Vale, o sea hacer que lo de siempre. las comprobaciones pertinentes, Sí, ¿no? que hemos llegado con un poco de retraso, pero bueno, Bueno, se llaman es los lo que 5 minutos de cortesía, ya hay. sabes. Sí, no, nos los tienen que dar, ¿verdad? Nos los tienen que dar. A ver. Lo que nos tienen que dar es Mira, un palo en sí, las costillas, pero bueno. hemos entrado. Perfecto. Vale, perfecto. Eso es, pues nada, Vamos allá. vamos a hacer lo de siempre, Jan. Vamos a Ujú. esperar a ver si se suma la gente, que les empiece a soltar la notificación que estamos en directo. Vale, ¿se nos oye bien y todo también? Sí, 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 se nos escucha bien. Sí. Y esas cosas, madre mía, siempre tenemos algo. Qué raro. Pues nada, Bueno, aparte de vamos. la garganta jodida, ¿te Sí, refieres? efectivamente también. Porque tú además andas un poco Esto pocho, no, si se podría decir, ¿no? esto no cuenta como propaganda, pero mira lo que Vale, tengo aquí, ya te todo el digo. rato. Normal. A Así que ver, nada, venga. vamos a hacer una pequeña espera. Si empieza a entrar a gente directamente en el chat, pues que si quiere que diga que aquí está, presente y ya Ujú. está. Y si no, Eso es. pues El que venga, que diga yo. unos pequeños minutos de cortesía y Hmm. comenzamos la reacción de este capítulo. Y Ujú. ya está, vamos a esperar un poco. Que Que por a ver, cierto, no es spoiler, pero de que no haya capítulo la semana que viene me parece fatal. sí, bueno, Pero ya bueno. sabemos, serán seguramente calendarios de estos que tiene Oda. De la Jam Festa también puede ser. No No sé. tengo ni idea, no tengo ni idea. Muy buenas, Holistic, ¿qué Hola, pasa? Solistic. Muy Muy buenas. buenas. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar un poquito y comenzamos, ¿vale? Con la reacción Ujú. al capítulo. A ver si se va sumando más gente por aquí. Y bueno, yo A lo ver de quién más se pone. siempre, Jan. Yo voy ya comunicando por redes que nos encontramos Ujú. ya listos para la faena. Y vamos a Sí. ver qué tal. Vamos a Y vamos ver. al lío. Exacto. Vamos a ver. Que se ha puesto. Por A ver, cierto, os estoy parado desde la carretera por un accidente. Pero dime que no eres tú protagonista del accidente y que estás bien y que solo estás parado en un atasco, por sí, favor. por favor, efectivamente. Efectivamente. Y qué putada, de todas formas también, Ujú. ¿eh? Estar atascado. Sí. Así Perfecto, que di que bueno. sí. Nos alegramos Hombre, mucho, por lo menos que pase bien esa es la el idea. ratillo. Di que sí. Esa es la idea. Ay, que Di que parece una sí. tontería, pero Por cierto, encima. un Dime. momento, Yanni. Bueno, también Ujú. para la gente del chat. Si la música decirme que se escucha muy alta o algo, decírmelo, ¿vale? Porque tengo metida una Ujú. música de fondo y como es la primera vez no tengo ni idea qué tal sonará, ¿vale? Ah, Pero mira, si es no un atasco. pues Entonces, nada, perfecto. que te sea lo más leve posible y si no, aquí Y aquí estamos tienes el nosotros. camarote de Roger para animarte el atasco. Efectivamente, para darte, para darte un poco de compañía. Ah, Porque la mira, verdad es que es curioso. El otro horrible. día, precisamente, estaba viendo un. Encima venimos del regional del One Piece y con ganas de llegar ya. Hostia, no me Oh, ahí extraña. va, es verdad. Cierto, Es verdad. cierto. Buah. Que además, Holistic, si mal no recuerdo, estuviste con Birras y Berries, ¿no? El otro día tuviste una colaboración con ellos. Creo que me pareció, ¿no? Que estuviste con ellos, charlando un poco. A Hmm. ver, A pues ver. lo dicho, ya estoy Sí. comunicando. A ver, A ver, el otro día veía un artículo en el que decían que por qué se originaban los atascos. Y la única conclusión a la que llegué es por que mirones también, no, ¿no? no, porque siempre tienes un gilipollas delante. Mm, O sea, básicamente, bueno, porque ponían un montón de coches en un círculo sí. y todos les decían de mantener una velocidad constante. Ujú. Y de repente había uno que, por alguna razón, se para y ya jode al resto. Mira, Ya está. Ya justo, solo por el de delante. justo nos acaba de Así que, decir que sí, que estuvo en una charla muy guay. Sí, sí, es que me pareció verte por eso. También buena conexión tenemos con ellos, así que un saludito lo mm, mandamos desde aquí y a ver si por fin ya hacemos la maldita colaboración que tenemos ahí ajá. pendiente desde hace ni se sabe, pero también con ellos. Y bueno, Listi, ya Hombre, que te vemos a ti también activo, tú también te podemos invitar perfectamente para que un día te sumes al canal. Así eso, que, eso. exacto, para que te pille el atasco, mejor aún. Así, mira, cero desplazamientos. Hombre, Que nada, yo creo que sí, vamos a ir comenzando y ya está. Y como siempre, que la gente se vaya sumando y si no, pues para la gente también en diferido y todo, que pues que la espera se haga ujú. también más cortita. Así que nada, yo creo que vamos a comenzar, ¿no, Jan? Cuando quieras. Pues lo dicho, lo de siempre, muy buenas a todos y bienvenidos al camarote de Roger, reacción al capítulo 1148, Ronja.
Como ya sabéis, una cosa que a mí siempre me gusta preguntar para la gente que nos está viendo tanto ahora mismo en directo o si no para la gente en diferido, que nos comentéis, al igual que ahora te pregunto a ti, Jan, para que comentes lo de siempre, una breve reacción a este capítulo. ¿Qué te ha parecido a ti este capítulo 1148, Jan? A ver, realmente algunas cosas que sí que sabía que iban a suceder no me sorprendieron, pero oye, los críos hay veces, sobre todo en One Piece, que tienen unas pelotas enormes, pero creo que cada vez veo más, digamos, cercano la traición de según qué personajes. No voy a hacer muchas más cosas. No voy a decir mucho ¿Qué más te porque quedas? si no, nos dura el directo un ratito, nada más, y queremos que Holistic llegue sano a casa. Bueno, hombre, mientras nos escuche y no le dé por Eso mirarnos, es, o sea, perfecto. Lo de siempre, eso antes, es. antes de nada, antes de que diga yo lo que me ha parecido este capítulo, para que no se me olvide, y lo de siempre, que por favor activéis la campanita de notificaciones, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis un fuerte like para que podamos seguir creciendo en esto en el camarote de Roger. Fácil y sencillo, tenéis los links en la descripción. El camarote de Roger, podéis seguirnos fácilmente en todas las redes y sobre todo también aquí a las reacciones en directo de YouTube de los capítulos. Así que nada, lo dicho. Muy buenas, Krungol, ¿qué Hombre, pasa? ¿qué pasa, Krungol? Buenas tardes. Buenas tardes, que lo dicho, acabamos de empezar, ¿eh? Así que no te No pierdes te has perdido absolutamente nada nada. salvo el resumen de, bueno, de Chichinabo que he hecho, Y o lo que me también, ha parecido ¿qué el opine? capítulo, ¿Y qué opinen y que ellos? opinen. ¿Qué Eso opináis es. vosotros? ¿Qué os ha parecido? Breve resumen al principio, ¿eh? ¿Qué os ha parecido este Y capítulo? también, CMAC, tú también. Sí, a mí lo dicho, un capítulo un poquito corto, a mí se me ha hecho corto, ¿qué quieres que te Ujú. diga? Ha estado apasionante, ha estado muy bien. Ha estado muy bien un poquito que hemos entrado así en acción y cosas que habrá que hablar ahora, sobre todo de lo que hemos visto prácticamente en el final. Es que últimamente Oda no sé qué tiene, que justamente en las últimas viñetas finales es, sinceramente, a ver, que todo es Sí. importante, ¿no? Pero como que suma lo más importante justamente siempre en el final. Está haciendo unos cierres un poquito curiosos y también, pues, que nos quedamos sin capítulo la semana que viene. Pero yo creo que ha sido por eso, por lo que ha cerrado con ese cliffhanger. O sea, porque si te das cuenta, normalmente, yo veo que ya pasas de Yamato bien perfecto. Sí, Normalmente siempre, que me aburre. siempre es eso, te deja un cliffhanger cuando va a hacer un descanso. O sea, y esta vez otra vez un cliffhanger. Eso es. ¿Eh? Dice Krungol, a mí me ha gustado muchísimo la parte de la flecha y el final. Cierto. Cierto, ha Sí, estado muy bien, ha y es estado muy cierto. bien. Lo que también ha mencionado, por ejemplo, Jan anteriormente, el valor que tienen los niños, que sobre todo que se centra mucho Oda en dar mucho protagonismo a los niños de cara a tener mucho valor. Cosas que Lo quizás que a lo dice muy mejor corto. los mayores no tanto, algunos no tanto, y bueno, pues estos niños pues muestran un poco de valor que pueden llegar a tener. Así que sí, también eso bastante, pero que bastante guay. No sé, Jan, ¿tú quieres sobre todo destacar algo al principio que habíamos visto en este capítulo? Eso de la flecha me recuerda, no sé por qué, pero se me hace muy, pero que muy similar a lo de cuando pasaban a los de los piratas o de pasarlos por el tablón. No sé si sabes lo que es, que los Sí, tiraban sí, claro, por pues la borda, tío. No sé, me ha recordado un montón eso. Y por totalmente. alguna razón, Ronja Ujú. me ha recordado, no sé por qué, ¿te acuerdas en Water 7 la niña esta, Chimney? La Sí, del... Espera, que... Esta. No sé si se verá bien en imagen. sí, Me sí, ha sí, sí, recordado a sí, sí, esta sí, cría un montón. A muchísimo. Chimney, no sé por qué. O sea, y no, a ver, no es que sea muy parecida. O sea, esos dos dientes que le faltan no le dan mucha similitud, pero por alguna razón, no sé si le pasa al resto del chat, pero cuando vi a esa chica, digo, a ver si parece a Chimney, no sé por qué. Sí, la verdad es que tiene mucho parecido. No sé, ya te digo, dije, a ver, que no tiene nada que ver porque ya habrán pasado los 2 años, la niña habrá crecido, pero... Y que si pensamos que... mira, pensamos que la biblioteca acabará quemada. A ver, no, no lo creo. Y pese a todo lo bien que está yendo el plan de estos caballeros celestiales, no creo que acabe quemada la biblioteca, porque además es que ha leído muy poco Robin, y creo que es aquí cuando se tiene que saber toda la información que queda del siglo vacío. A medias. Yo creo que se va a quemar a medias. Mm, Yo creo que va a haber una iniciativa y lo van a tratar de parar hasta los propios gigantes.
Yo espero que entre no, ellos. o que los textos que se pierdan no sean importantes ni relevantes. Luego lo que tú has dicho, el tema de Robin, yo creo que para nosotros la percepción nuestra es que Robin no ha leído nada y seguramente Robin ya haya leído lo más importante a lo que resumía el primer, segundo y tercer mundo del mural. No lo sé, tío, pero mira, Probablemente, ¿eh? Probablemente Robin haya podido leer algo importante o quizás haya algún libro oculto que lo tengan algo escondido. hmm, no sé, pero que no nos quedemos sin conocer la información, por favor. No, no, por favor, O eso sea, sí que no. si, ¿cómo decirlo? Si Robin es inteligente, que haya creado varios clones de sí misma o que tenga manos por ahí sueltas por la biblioteca y que saque todos los libros a hacer puñetas, pero que no nos quedemos sin saber todo lo que se tiene que saber. A ver, en eso tienes razón, pero también por otro lado, si te pones a pensar, dices, vale, si en algún momento, vamos, bueno, en algún momento conoceremos, imagino, a Im y su Ujú, pasado, yo creo que también ahí se está reservando Oda aparte de la información del siglo vacío, con ese mm, flashback. No quiere decir que se tape todo porque para mí sería un error muy grave que después de 27 años de corrido que están de One Piece, lleguemos a Elbaf, donde están justamente otra vez los libros de Ohara, donde tienen a no una, sino a 3 lectores que están allí, o sea, mm, con Vegapunk, con la propia Robin y con Saúl, y que entre ellos 3 se crucen información y que puedan dar algo de información, creo que sería algo bueno para la comunidad de One Piece ya, para saber, necesario. efectivamente, Necesario. para saber algo más de todo lo sucedido, por lo menos en lo que viene siendo el primer mundo o parte del segundo. Fíjate lo que te digo, porque quizás el segundo sí que va a estar más relacionado a una historia de Im con Joy Boy. Es lo ¿Tú que yo, crees? sí, es lo que yo pienso. Im con el primer Nika quizás tuvo un enfrentamiento para quitarle, vamos a llamarlo así, de Dios, del trono, ¿no? Mm, Que el trono como tal no porque es liberador, o sea, que sería algo que no concuerda, vamos, entre... No puede ser como que el mandato sea de Nika, pero era adorado ujú, por todo el mundo el Nika. Hasta que sí. llegó Im y se lo quita y entonces empieza a instaurar como... o tratar de instaurar como una... pues eso, una dictadura que es lo que tiene ahora mismo. Y de Sí. ahí, y de ahí ya pasaríamos a lo que viene siendo con Joy Boy. Yo creo que con un pasado de Joy Boy a través de traición y tal, puede que sí que Ujú. se dé. Por eso te digo que parte del segundo mundo, este Ujú. que vimos, yo creo que eso sí que va a ser contado en un flashback por Dame, yo creo. Hmm. Algo va a tener que suceder de ahí. Y luego también, pues encima relacionarlo con la historia del siglo vacío que pueda leer Robin, etcétera. No sé los demás qué pensáis y tú qué piensas, Jan. A ver, dentro de que cae con la teoría que ya te comenté y que ya tendrías que tener leída si no la has leído ya. La tengo leída, la tengo Bien. leída. O sea, pues ahora piensa lo siguiente. A mí me parece que tanto la figura de Nika, por así decirla, como la de Joy Boy, siendo la misma persona, ya tenían constancia o ya se conocían en ese primer mundo, Im y él. Ujú, ¿Quién fue ese Joy Boy o ese Nika? Entonces, creo que la traición quizá no se explique de la misma manera o nos la expliquen, como tú bien dices, con un flashback o lo que sea, ujú. pero que igualmente tendremos que conocerla aquí, aunque sea diciendo la persona A traicionó a la persona B, aunque no nos digan que es, no sé, que no nos lo dejen del todo cerrado, Sí, claro. ¿vale? Pero que nos den una gran cantidad de información, como ya nos han dado con el mural, Exacto. porque con el mural nos han dado mucha información que da pie a mucha Exacto. teorización, aunque, bueno, hay que cogerlo con pinzas, como todo. Eso es. Lo que a mí me gustaría sería que no se destruyese esa información que quieren destruir Ujú. y que con ello ya nos dieran unas pequeñas, digamos, nociones de lo que sucede. Como siempre, Robin no abriera la boca, porque sabemos que Robin nunca abre la boca, la madre que la parió, pero saber un poquito más. Igual en este combate nos sorprendemos. En el combate de... A ver, En esto ¿qué es que lo que tenemos sucede? con Robin. Mm, Igual quizás ahora empieza a explicar un poco de algo que ha leído que por eso es Coppergaban, porque quizás es Coppergaban, yo creo que por lo que hemos visto no va a tener mucho tiempo yo... Bueno, a lo mejor sí, porque se le ve que son fuera de serie. Digo, para explicar cómo puede estar haciendo esas heridas a los Caballeros Celestiales. Ya como ves, me he bajado justamente al final del capítulo diciendo esto, pero es así. mm. No, a ver, hay muchas teorías en por qué Gaban puede hacer eso. Hay gente Ahora incluso que ha dicho hablamos.
que lleva hachas de Kairoseki, pero bueno, vayamos por partes. Exacto, exacto. Aunque no hagamos una lectura lineal del capítulo, vayamos por partes, por llevar un orden, porque si no, aquí nos tiramos horas y horas. Esto, otra vez, la prepotencia que tiene Somers también con el pueblo de Elbaf es de muy poco respeto, ¿eh? No, Y no, hombre, sobre por todo, supuesto. y sobre todo poniendo entre las cuerdas a Harul, ¿eh? Claro, pero... Dice, hostia, que los de One Piece el podcast han chocado. ¿Cómo? O sea, ¿en serio? Ostras, pues lo Co- sentimos mucho y esperamos que Pero... no... Que Pero no... están bien, o sea, ¿sabes algo Por más, eso, Holistic? por Madre eso. mía. Y que, pues, ojalá y que no sea nada grave y que tengan una recuperación si ha pasado algo y que no Sí, sea muy porque... grave. Mucho Claro, ánimo para ello, jolín. madre Qué mía. fuerte, sí, ya te digo. Está... Está el domingo cojonudo, madre mía. Desde luego, Ay, vamos. infórmanos de cualquier cosa, Holistic, que sepas, pero vaya tela. A lo que estabas diciendo tú lo de Yarul con lo del tema de que Somers va de sobradito, totalmente cierto. O sea, va de esas de que tengan ganas de pegarle un bofetón en toda la cara, aunque te clave las espinas que hagan falta. Hmm, cierto. ¿Tú le sigues viendo como un traidor? A Yarul, Sí. mm, si sigue queriendo quemar la biblioteca, pase lo que pase, sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, te entiendo. Hmm. Dice, han chocado Sí, al que les ha frenar. tocado Ah, porque un iban... toquecito. Jolín. Vale, vale, o sea, ellos no son los del accidente, han chocado al frenar. Vale, un toque, no es que hayan tenido un accidente. Vale, vale. Por eso, Por lo menos, mira, pues eso nos alegramos de que estén bien, porque, efectivamente. a ver, que no es que queramos eliminarnos competencia ni nada de eso, que conste en acta. Lo que queremos es con esa Ni de competencia coña. también hablar, cojones. Efectivamente, eso es. Bien, bien, están bien, eso es lo importante. Así ya un día hacemos colaboración y que nos cuenten qué tal ha ido el accidente. Que se fijen en el camarote Eso Roger, es. ya te digo. Ahí, ahí. Para que vengan a contárnoslo. Pues como te decía, Que- eh, si sigue con la idea de quemar la biblioteca después de que Ron ya esté bien, me parece a mí que sigue siendo un traidor. Que Así sigue de siendo claro. un traidor, ¿no? Sí. Yo fíjate, una cosa también dentro de lo que estamos viendo ahora mismo, es cierto que estamos mencionando mucho sobre el valor de los niños, pero también Ujú. el valor de muchos guerreros de Elbaf se está empezando a despertar, ¿eh? Porque Sí. ellos en cuanto les han dicho, no, os vais a someter a nosotros, ni de coña. Que me parece también, pues, de mucho valor y de ser, pues, yo creo que de la especie más temida por... La raza más temida, yo creo, más bien por el gobierno. No Hombre, sé si estáis de acuerdo. cuando les tocan a los niños, desde luego que despiertan. Pero es Hombre, que además, sus hijos, además. fíjate, una cosa que me llama la atención es que el plan que tenían desde un primer momento los Sí. caballeros celestiales era llevarse a los críos Ujú. y llevarse estos en un barco. Y de repente es como que ahora tienen que estar improvisando un poquito con lo de las amenazas. Hombre, claro, porque yo creo que no se esperaban una reacción así. Exacto. O más bien no se esperaban lo que ha ocurrido justamente en el final, Jan. Porque también ellos están haciéndolo muy silenciosamente, precisamente por Ujú. lo que hemos visto anteriormente. No cabreemos a Luffy. Y como Luffy se Claro. entere de lo que ocurre, ya sabes lo que podría ocurrir. No, Entonces, pero a lo que me refiero es a esto. Es decir, al principio estaban haciendo que si lo de los críos dormirlos, que si moverlos, que si despertarlo de las pesadillas de los críos, vale. Pero es como que de repente me parece que ese plan que tenían de llevarse a los niños han tenido que alterarlo ujú, por, porque de repente han visto, hostia, que es que se están cargando a esto, de repente tenemos que enfrentarnos a esta otra persona, que la biblioteca no está pasando, que no sé qué, que por cierto también te digo, si supuestamente, bueno, entiendo que la biblioteca y las clases de los críos tienen que estar separadas, ujú. porque si no, ya la estaría quemando Killingham, ¿correcto? Eso es. Bueno, ¿Qué es que es todavía lo que está haciendo Killingham? seguimos sin saber qué es lo que está haciendo. Exactamente, está con la otra, con Gert, creo que se llamaba, la profesora, Sí, pero no ha hecho nada más. Entonces me parece un poquito raro todo ese tema, en el sentido de qué está haciendo Killingham, dónde está, cómo forma parte del plan, ¿es el que conduce el exacto. barco? Exacto. Ah, dice, Exacto. la policía ha puesto un coche a 100 metros, ha empezado a frenar, han chocado tres en cadena Joder. y Vaya tela, unos eran macho. ellos. El típico accidente de este de acordeón, me cago en la leche.
Pues mucho ánimo, de Bueno, verdad, para y ojalá eso que es. nadie haya sufrido nada, de verdad te lo A digo. ver, los toques es lo malo que tiene, que te tocan las pelotas, porque solo tienes que estar con el parte y tal. En Sí, fin. exacto, exacto. Volviendo al tema del capítulo y sigue informando a Solistic de cualquier cosa, es lo que te digo, me parece que este último movimiento que han tenido los Caballeros Celestiales es más, digamos, improvisado. No está siguiendo el plan que estaba siguiendo antes. Y creo que no se esperaban incluso que se encontrasen con los Mugis. Entonces, creo que este último movimiento ya sus planes están empezando a truncarse un poquito. Sí, No pensaban, yo creo que no pensaban que los Mugis les fuese a dar batalla. al igual que, mira, ahora que has comentado lo de la batalla y era algo que quería mencionar, porque Mm, sí que es cierto que hemos siempre como, no menospreciado, ¿vale? Porque no quiero llamarlo menosprecio, pero sí que es cierto que cada vez que mencionamos de enfrentamientos y tal, se nos quedan muy olvidados a Nico Robin. Y Nico eso es. Robin aquí ha demostrado un valor que yo creo que es digno de ver, porque vale Mm. porque Somers tiene lo que tiene. Hasta el momento que no sepan cómo comprender el cómo poder hacerlos pupa, ¿no? Pero Mm. sí que es cierto que Nico Robin le ha metido una paliza de repente. Pero Claro. bestial, ¿eh? Ujú. No, y además, pero, a ver, yo lo he dicho muchas veces. Nico Robin podría ser una asesina muy, pero que muy buena. Sí. Porque, leche, lo del Graspedia este, vale, sí, es un golpe tocho. Pero es lo que he dicho muchas veces, con que te haga sacar dos bracitos de aquí de los hombros y te cojas y haga ¡plac! Adiós el cuello. O sea, Sí, podría hacerlo perfectamente con cientos de personas al mismo tiempo. Podría simplemente, yo qué sé, alguien que tenga un arma, sacas un brazo, le sacas el arma de la vaina, se la clavas en la espalda o en la cabeza y hacer puñetas. eso es. O sea, lo que pasa es Eso es. que creo que Nico Robin se lo piensa mucho antes de matar a alguien. Eso es. No, pero Entonces, claro, y además, creo que aquí en ese aspecto lo que le fastidia a Robin ya no son solo los niños, teniendo en cuenta que ella fue una niña que lo pasó muy mal, sino, si te das cuenta, las últimas palabras de Sommer, su cultura y su historia, y ahí es cuando ataca a Robin. Ojara Es decir, también. como arqueóloga que es, yo creo que lo que no puede perdonar Nico Robin nunca es que se destruya la historia y con ello se trate de ocultar la verdad. Ella tenía mucha rabia desde pequeña que no pudo hacer nada y se sentía, pues eso, muy... que la faltaba, ¿no? Como que necesitaba haber actuado en Ojara y se sentía como un poco hasta incluso medio culpable por lo sucedido. Y ahora que le den esta oportunidad justamente en Elbaf, que no suceda precisamente lo que pasó en Ojara, porque aparte de estos tipos, lo tenían bien claro, se querían llevar al ejército, querían someter a los gigantes y a la vez también querían borrar, como hicieron en Ojara del mapa, toda la historia del siglo vacío. Por lo tanto, que ahora haya una defensa y que no ocurra eso, y que lo puedan defender, me parece también algo pues de mucho valor, sobre todo por ella. Y además, lo que te digo, con mucha rabia, mucha fuerza, da un poco de pena, ¿no? Solo ver a Robin. Veremos a ver qué es lo que sucede también, si es capaz de afectar a Krungol, porque no olvidemos que también está... Digo, Krungol, discúlpame porque te acabo de leer. A Gunko. Entonces, claro, no sé si... ¿Cómo explicarme? Que es que se avecina también, yo creo, una batalla bastante, pero bastante curiosa, ¿eh? Bastante chula. Y yo sigo pensando en que cuando suceda todo esto van a tener que recurrir, ¿cómo decirlo? Vamos, a la llamada de emergencia de los 9 que se presente. Igual quizás Samrock es el último en presentarse para poder salvar a todos. Estoy hablando de un hipotético final de este arco, ¿no? De Elbaf. Hombre, Pero estaría curioso. que los ayudase y claro, viesen esa demostración también de poder que tiene Samrock, porque yo creo que también va a ser muy heavy. Pero A ver, no sé, se avecinan muchas cosas. tal cual lo que dices tú, lo primero, que pudiese ser Nico Robin o, en este caso, Gavan, derrotar a estos caballeros celestiales. Que Killingham, vuelvo a Killingham porque es que me parece muy raro que esté tan, digamos, apartado. Killingham que no parece tener un poder ofensivo tan fuerte. Aunque pueda dormir a sus enemigos, no te digo que no. Y que sea el que se quede en la retaguardia y tenga que llamar o invocar al resto de caballeros celestiales. Ujú, Y que cada caballero celestial se dedique a enfrentarse a uno de los exacto. Mugis y que vayan siendo derrotados poco a poco gracias a la ayuda de Gavan. Que Gavan les estuviera enseñando a cada Mugi cómo derrotar a su contrapartida.
lo cual estaría bastante bien, y que de últimas apareciera Shamrock y dijera, mirad, os voy a reventar a todos Ujú. a la vez y luego ya me piro porque estos inútiles que tengo Eso es. no han conseguido sus objetivos. Puede ser. A ver, podría ser eso, y si es algo tan, ¿cómo decirlo? Es que me pareciera demasiado típico. Pero es algo que nos gustaría mucho a todos, sobre todo por ver a los Mugiwara por fin un poquito de acción en ellos. Que por Es cierto, que es ahora que estás en necesario. esta. Que ahora que estás en esta parte. ¿Te acuerdas que te dije lo de así se han soltado Brook y así se ha soltado Jinbe? Sí. Mira el juego de Ya. Brook ahora. Ya lo vi, ya lo vi. Y cuando me acordé precisamente de ti, Jan, Mm, por eso, porque lo dijiste, pero mira ahora cómo... Además, mm. una parte muy curiosa es que Nico Robin tampoco es capaz de poder soltar el vendaje que lleva. O sea, yo creo que Gunko, el poder que tiene va a ser muy serio. A ver, no creo que sea un vendaje como tal, ¿vale? Aunque muchas veces decimos que son vendas, porque realmente es la fruta de la flecha, ¿vale? Entonces para mí no es que pueda desatarlo, porque directamente sean como tiras que se van pegando Sí, al cuerpo. Entonces, al no tener ni un principio ni un final, no hay forma de tirar de ello. no sé. Va a ser muy Es, curioso. A ver, es extraño. a ver lo que sucede. Yo es que de verdad me ha dejado con un hype y con unas ganas. Oda, del siguiente capítulo, que no sé si esto lo tenía planeado así, para decir, mira, ahora os vais a esperar. Pero es que cómo ha terminado el capítulo es una de las cosas que más me ha gustado. Y antes de nada, vamos un momento a una pregunta que justamente Krungol, que no lo hemos leído, y dice, a ver cuándo nos cuenta... Bueno, una pregunta no, que dice, a ver cuándo nos cuenta Robin que habló con Dragon. Sí, cierto, desde luego. Exactamente. Porque es A ver, que... muchas veces lo olvidamos, pero es verdad. Sí, 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 correcto, correcto. Y vamos a centrarnos sobre todo en la pelea de Nico Robin con Somers. Hmm. La estrategia que tuvo, fíjate, yo no sé tú si cuando lo estabas leyendo, yo al principio me creí incluso lo que la pasó en el final, ¿eh? Que No, la había... no me acordé de este, vamos, de esto que hace ella, de Sí, desaparecer. ese clon, pero es que realmente ya lo había hecho anteriormente. Por eso, pero que no lo recordaba. Es a lo Ujú. que voy, Jan, que no lo recordaba. Y cuando lo vi dije, no fastidies. Pero claro, luego dije, no, no puede ser, esto es... Claro, que de hecho, yo lo he pensado muchas veces, creo que esa técnica la copió de Gecko Moria. ¿Esta Me da técnica? la sensación. Sí, la técnica de crearse clones, de moverse de un lado a otro, yo creo que la hizo de... La copió de Gecko Moria. Eso es. Pues Keiner, buenas, Keiner, ¿qué tal? saludo, nada, ya ves. No Faltaría pasa más. nada, si llevamos un ratito nada más. Lo que Cuéntanos, te decía. el capítulo no sé si lo has leído el manga o no. Bien, bien, aquí estamos. Aquí Dando andamos de amigo. una reacción al capítulo de One Piece, el último, el 1148. Aunque recuerdo, Keiner, que tú dijiste que ibas en el anime bastante todavía atrás. Ujú. Pero bueno, oye, esto de... Mira, si quieres te ponemos al día en un segundo. Ya ves, pero bien al día. Lo que te decía de esta técnica es que en Thriller Bark está en un nuevo Sí, capítulo del manga. Ajá, correcto, eso Keiner. es. Mm. Lo que te decía de la técnica esta de Robin, yo creo que se la hizo, que se la copió a Gecko Moria, entre comillas, porque si te das cuenta, cuando estaban enfrentándose a él en Thriller Bark, Ujú. Robin lo partió por la mitad. Y de repente lo que sucede es que Gecko Moria se intercambió con su sombra. Claro, la sombra no podía partirla, apareció detrás de ella y le quitó la sombra a ella. Entonces me Cierto da la es. sensación de que esa misma técnica, la primera vez que la vimos, era muy... A mí me recuerda un montón a Gecko Moria, tío. A Gecko Moria, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí, a ver, puede ser, no está nada mal. Lo que sí que está claro que también la fuerza que tiene Somers, la habilidad esta, macho, es muy curiosa, ¿eh? La de la... Claro, decía la fruta de la espina, pero es que me parece que es una zarza. O algo así tiene que ser. Porque si no, Pues no sé, no le veo sentido. no sé, pero bastante curioso. Vamos a ver, con esto del tema de Ronja, por cierto, es que a Hmm. mí se me pusieron los pelos de punta con esta niña, ¿eh? Sí. ¿O no, O Jan? sea, tiene más valor esa niña que todos los gigantes. Estos que dicen, no, quemar la biblioteca. Yo creo, bueno, sí, pero necesitaban también un poco de ánimo, ¿eh? Sí. Necesitaban un poco de ánimo y además como dijo que ni de coña. Lo que pasa que, ojo, aquí ya empezamos con el capítulo ya, bueno, terminamos más bien con el capítulo ya para el siguiente, Hmm. que Harul sí que
ha indicado que se queme la biblioteca. Bueno, la escuela. No, La eso escuela. es, Perdona, la eso escuela. es. Pero es que luego dice, Colegio y de la también la biblioteca. biblioteca. Mm, Por eso te digo que se da la orden, pero justamente aquí, que yo me centro directamente en el final, porque sinceramente el capítulo tampoco tiene mucho de No, a ver, qué no hay. de qué ver de detalles, sí, dar el valor, ¿no? Al valor que se le ha dado a la niña, a los gigantes, como algunos de ellos dicen, pa'lante, nos tenemos que dividir y hay que ir a por ellos y todo lo que tú quieras. Pero esto del final, de verdad, es que esta aparición y esta mirada, que por cierto, y ahora te lo voy a comentar, Jan, se ha puesto mucho en debate entre que sí, que yo creo que no, ¿vale? Porque se ponía, ahora te voy a indicar el que es Copper Gavan es más fuerte que Raeli. Y yo creo que no. No, Yo creo que están a la par, que están a la par. exactamente. Como podría Exactamente. ser la... Sanji y Zoro, Exacto, ¿vale? exacto. A ver, un segundo que miramos el chat y ahora te comento cosas de esas. Se Eso es. refiere a la pesadilla de los sueños, como la de los zombies, de Thriller Bark. A ver, realmente a lo que me refería en Thriller Bark es que Gecko Moria se podía teletransportar. Voy a poner un poco de luz aquí que no se me ve. Y estoy guapo hoy, ya con el pelo cortado. Gecko Moria se podía teletransportar entre su sombra y él. Se podía hacer el intercambio. Y sí que es cierto que, a ver, es muy similar, ahora que lo dices, Keiner, que lo de hacer surgir criaturas de pesadilla como eran zombies, monstruos y demás en Thriller Bark es muy parecido a lo que estamos viendo ahora en Ujú. Elbaf. Toda la razón del mundo. Y lo de la fruta de las espinas, yo diría que es una paramecia. Para mí igual. Porque, Iba a decir lo ¿eh? mismo. Que yo también Claro, iba a decir paramecia. porque realmente no convierte al usuario en intangible. Porque entonces Exacto. Robin no hubiera podido tocarlo. Tengamos en cuenta que las logias hacen intangible al usuario, y esto voy a decirlo claramente, pero no lo hacen intangible en todo puto momento, como dicen muchos, que es que los logias son siempre intangibles. Mentira. Los logia son intangibles en tanto en cuanto quieran serlo, y pueden ser pillados desprevenidos. Ni más ni menos. Y el que me diga que en Alabasta, cuando Luffy le pega la leche por detrás a Smoker, es un gag cómico, no tiene nada que ver, porque la primera vez que vemos a Smoker se mancha los pantalones con el helado de una niña y no es intangible. Ya está, ¿vale? Exacto. Debate solucionado. Y el que quiera discutirlo, que lo haga en comentarios. Seguimos. Buena toma. Hala. ¿Bueno qué? No sé lo que he No, no, dicho. bien, bien, bien. Perdón por... ya sabéis que tengo la garganta un poco fastidia. A ver, en cuanto al tema de Scooper Gavan, Rayleigh y siendo de Gold Roger, ¿vale? Vamos a dejar claro los nombres de estos tres personajes, es ¿vale? que. Es que a Es mí. que es muy sencillo. Perdona, Jan, perdona, Dime. pero ¿ves por qué? A mí me sube un poco el hype en este sentido, ¿sabes? Si tengo ahí el hacky a tope. Cada vez que mucha gente, bueno, o básicamente nos pensamos que los caballeros divinos, el Gorose y tal, están a un nivel muy por encima de todos los piratas, pero no olvidemos que el más temido, bueno, los más temidos, vale, quitando a Sebek, pero el rey de los piratas era Gold Roger. Y para ser el rey de los piratas, sobre todo en esos tiempos, en los que no hubo un Nika por ahí, Tenía que estar cuidado, rotísimo. cuidado, por eso te digo. Entonces, ¿cómo no iba Scopper Gavan a poder hacerlos pupa? Pero Claro. si es que en God Valley se tuvieron que unir. O unir o enfrentarse. Fíjate lo que te digo, que todavía también se ha abierto ese debate. Si es que en un pasado se enfrentaron a ellos porque además les reconoce precisamente Somers, dice Scopper Claro, Gavan, y además con un eso es. asombro y un susto que sabe lo que le va a pasar. Ujú. O sea, increíble, Eso porque es. aquí la aparición de Scopper Gavan ha sido bestial, ¿eh? Pero Claro, bestial. el último frame que sale ahí con la cara de os voy a partir la madre es la leche. Es que está mi Es la hijo de por leche. medio. Claro, Y sobre todo, claro, y sobre todo que haya sacado sangre a Somers. eso es. Porque sí es cierto que Y le corta, Robin, le claro, corta le corta un también. brazo, no se regenera y luego le hace eso, le hace un agujerito en el pecho. Y sí que es cierto que con el ataque de Robin de Crashpedia también salía sangre. Pero, ¿qué pasa? Un Hablo de series y saludo, películas, Venezuela. un saludo, Creo pues, que, pues Keiner también. creo que Keiner, le sigo a este en TikTok. ¿Le seguimos en TikTok o no? ¿O pues le creo sigo que yo en mi sí, otra no, no cuenta? lo sé, no Me lo da la sé. sensación de que sí. No lo sé, pero un saludito y muy buenas. Un saludo Bienvenido aquí desde al España. podcast de Camarote de Roger, hablando de One Piece
notaste algo diferente en el brazo. ¿A qué te refieres, Kenner? Que si noté algo diferente. Efectivamente. Que si no se regenera. Bueno, a ver, no sale mucha sangre del brazo, es verdad, pero del pecho sí. Ujú. ¿Te refieres a eso tal vez? No, comenta, comenta. Eso es. Volviendo al tema de lo de lo que es Gold Roger, Riley y Scopper Gavan. A ver, la gente dice siempre, no, es que son más fuertes que tal o cual persona, o es más fuerte en Scopper Gavan que Silver Riley. Vale, a ver. El nombre de Silvers Riley, ¿vale? Es conocido en todo el mundo. A Scopper Gavan se le conoce menos. De hecho, pensábamos que iba a tener mucha menos relevancia. Pero es que además, Oda ya estableció estos poderes que tenían, o esta, digamos, rango que tenían los personajes, ¿vale? Porque estaba Eso es. Gold Roger, el oro, Gold, ¿vale? Silver Riley, Silver, la plata. Y luego Scopper Gavan, Copper, cobre, ¿vale? Como el oro, la plata y el cobre, como las medallas que se dan en las competiciones. Y Exacto. estableció de esta forma esta jerarquía. Sin embargo, yo no estoy diciendo que Scopper Gavan sea superior a Silvers, ni que Silvers sea superior a Scopper, sino que es la importancia que tenían, por así decirlo, en la tripulación. Ya que el primero que se unió a la tripulación fue Silvers, Eso es. no fue Scopper Gavan, Como lo fue Zoro con ¿vale? Luffy. Exactamente, pero en ningún momento voy a decir que Sanji es más débil que Zoro. Yo creo Eso que es. están a la par. Lo que pasa es que, claro, a Oda le mola más Zoro, pues le da mejores batallas, ya está. Y si por ejemplo Oda viviese, bueno, si consiguiéramos todos vivir 300 años y Oda tuviera tiempo para escribir la historia de Gold Roger cuando era joven, pues seguramente le daría mejores batallas a Silvers que a Scopper. Pero ya está, eso no quiere decir que tenga más poder o menos Silvers que Rayleigh y viceversa. No, yo creo que están empatados al igual. Es más, si aquí estuviese Raelic, sería. Vamos, yo creo que entre los dos, madre mía, la que podrían liar. Por eso Si te digo. estuviese directamente, es que no había batalla posible que pudieran dar estos caballeros celestiales, sean 3 o sean Por eso 30. te digo, Jan. Y esto yo creo que va a ser una realidad. Va a ser una realidad. Las viejas glorias, en la batalla final, se van a unir. Ujú. Van a ir. Yo creo que vamos a volver a ver a la tripulación que todavía sigue en pie de Roger, dando honor al rey de los piratas. Y yo creo Eso que creo yo también. eso va a ser, además, una seña muy bonita cuando ocurra en un momento muy decisivo de One Piece. Que aparezcan estas viejas glorias para decir, que todavía nosotros seguimos aquí en pie y vamos a ayudar a la nueva promesa, Eso que es es. Luffy, que además es muy parecido a Roger, casualmente. Y es que Hombre, si te das de cuenta, solo pensarlo se me ponen los pelos de punta, fíjate. Porque yo no lo veo, pero ningún tipo de locura esto. Que se no lo puedan es. presentar en una batalla final. O sea, Totalmente. las viejas glorias que estén en pie, yo apuesto por ellas. Mm. Claro, y hasta ahora conocemos a Scopper Gavan, a Silver Riley, pero tiene que haber alguna más por ahí, ¿eh? Por eso te digo, por eso te O sea, digo. yo dudo mucho que. O por ejemplo, dentro de lo que eran los antiguos piratas de Shirohige, que alguno más tendría que aparecer, porque eso lo hemos Hombre, visto a Marcos. Pero de Diamond Joe's, por ejemplo, no lo hemos por eso, y visto. bueno, también el famoso hijo de. Vista. Y el famoso Bueno, hijo de Shirohige a ver la que lía en Impel Down. exactamente. Porque Exactamente. es algo. Mira, Jan, ahora que me ha venido. Es algo que tenía pendiente aquí para preguntarlo. ¿Qué es lo que va a suceder con el hijo de Shirohige que está rumbo a Impel Down? Porque si se lo lleva a Oda es por algo. Allí. A Weevil dices, ¿no? ¿Sí? Mm. A ver, que sea realmente el hijo de Shirohige o un clon fallido es algo que ya se ha hablado muchas veces, pero que tenga una fuerza descomunal y que pueda liar la parda en Impel Down, si no tiene una fruta, que no se ha hablado de que tenga fruta él, también podría ser algo muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Exacto. Porque, joder, yo me paro a pensar y digo, se están poniendo a personas muy peligrosas, como Ujú. Doflamingo o Weavile, como dices tú, en lugares muy concretos, todos muy juntitos. Sí, Y antes teníamos, por ejemplo, a Jinbe con Ace, ¿vale? sí. Teníamos en Impel Down antes del time skip. Y se lió parda porque llegó Luffy. O sea, no me extrañaría que ahora mismo pusieran a Weavile, o Weevil, como queráis decirlo, y Doflamingo y venga Luffy y diga, "Ch, ch, venga", o peor, que lo haga Kurohige Eso es. y que lo aproveche. Eso es. O incluso que lo haga Crossgill, que también podría ser.
Eso es. Porque si los de Crossguild están utilizando a otros piratas para cazar marines, Claro, puede que la estrategia que hizo Kurohige en su momento les parezca buena. por Claro, eso. porque muchas veces olvidamos a Crossguild y Crossguild también Vamos a ver, tienen que es ser que personajes muy a tener en cuenta. Mihawk y luego lo que siempre se ha hablado sobre ese nerfeo famoso que hicieron a... Bueno, aunque tú lo has defendido que no, a Crocodile. Sí. Por eso te digo que estos personajes también cuando aparezcan van a dar mucho de sí, segurísimo. Al igual que Baggy si se arma de valor, ¿eh? El problema de. Yo creo que el mayor problema de Kurohige, de Kurohige, de Crocodile, es que apareció demasiado pronto. Eso es todo. Que apareció demasiado pronto. Sí. Demasiado pronto apareció un Shichibukai como él, ¿vale? Y me da la sensación de, bueno, lo que he dicho siempre, que realmente no es que nerfean a Crocodile, es que estaba secando toda Alabasta con su poder. Y no es por nada, pero Alabasta no era un sitio pequeño. Se han hecho cálculos de que tiene varios miles de kilómetros de longitud. Entonces, estar haciendo eso con sus poderes de la sequedad, porque podía secar los terrenos y las cosas, no era algo que requiriera poco poder, por así decirlo. Correcto, correcto. Al Y chat. Keiner tiene razón en una cosa. No me había dado cuenta, pero tiene razón, porque si te das cuenta, se parece que le ha cortado el brazo izquierdo Sí. y luego se mira el brazo derecho. No sé Porque si es yo... un error del dibujo o qué, No, yo pero es creo que se cierto. lo cambia. Yo creo que se cambia el arma. No lo tiene cogido del todo si ves en la toma final. Si te das cuenta, además, está preparando el ataque con la mano derecha, también cuando la tiene colgada atrás en el hombro, antes de cuando está mencionando lo de Scoppergaman. Ujú. O sea, aquí en este lado, para que te hagas una idea, Hmm. aquí está cargando el arma por el brazo derecho. Y aquí sigue Sí. el arma por el brazo derecho. Pero cuando le mete el Ah. corte, el tajazo final, si te das cuenta, no tiene cogida del todo. Yo creo que la coge como medio en el aire. Al cortarle. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Mm. No me parece tampoco una locura, ¿eh? No, no, claro, es que yo había visto claro, había visto que le cortaba el izquierdo y que luego se miraba él el derecho. O sea, si No. tú ves la parte de arriba en la que el brazo vuela, Sí, parece el brazo izquierdo. Pero sí. luego parece que Sommer se mira al derecho. Sí, bueno. Entonces, creo que hay que inercia. No sé si es un error que ha cometido Oda en el dibujo o Puede tal, pero ser. es verdad. Es verdad, sí. No, No me había dado fíjate, cuenta de no, eso. ahora estaba Bien cayendo visto, y Keiner. es Bien cierto, visto. sí. Ujú. A ver qué sucede, no lo sé. Lo que sé es que le ha metido un tajazo, pero además de los Sí, sí. buenos, ¿eh? Sin regeneración, otra cosa aquí. Vamos a ver, Ujú. a hablar otra vez Importante vuelta eso. al tema de la concentración de Haki, como decimos aquí. Yo Ujú. creo que esto es Haki, pero quizás que lo pueda emplear en la... Bueno, es que las armas no, porque entonces también te podría valer para los puños. Yo creo que más bien es eso, Mm, es un tipo de concentración. un tipo de haki. Sí, o O, sea. A ver. o espera, o que Ujú. sea una técnica. Me refiero a algo parecido también a lo que sucedía con... No me sale ahora, con King. ¿A qué te refieres? Con el tema de las alas y el fuego. Ah, Cuando, lo cuando de. iba a Ujú. iniciar el ataque, creo que se apagaba el Sí, fuego y era ahí cuando había que aprovechar cuando era para... vulnerable. Pues Sí. entonces puede que también sea algo así parecido. Que ellos tienen como una concentración enorme a la hora de defensa, pero cuando van a realizar un ataque no Mm. pueden concentrarse esa regeneración de haki. O sea, porque es casi imposible y entonces en ese momento es cuando aprovecha para hacer el ataque. Si te das cuenta, Gavan justamente cuando le hace daño es cuando va a realizar un Cuando va a ataque. atacar a Robin, es verdad. También puede ser por eso, ¿eh? Algo parecido y que tengan, pues, joder, y como una técnica que se le hayan enseñado. Que, joder, es que no me sale ahora el nombre de la raza. Los Lunarian. Lo Lunarian, efectivamente, que Ujú. sea algo. Tendrían que aprender algo así parecido, ¿no? A ver, yo lo que veo en la última imagen es que sale como un rayito de haki, ¿vale? Vuelta otra vez a los O sea, rayos. claro, pero a ver, yo la Parece sensación que sangre. tengo es que es un ataque que deja el haki propio dentro del cuerpo ajeno. ¿Qué quiero decir? ¿Vale? A ver si entiendes un poquito la vaina de por lo que creo que va este tema, ¿vale? Y voy a centrarme un poco en Ben Beckman, ¿vale? El tripulante de Shanks. El segundo al mando de Shanks, supuestamente, ¿vale? Aunque hemos visto que no es canónico, hay un momento en la película de Red en la cual Beckman apunta a Kizaru, Ujú, ¿vale? sí. Y claro, a no ser que sean bares de Kairoseki, cosa que puede esquivar perfectamente Kizaru, Ujú.
y que tampoco lo mataría, para mí me da la sensación de que Beckman puede, igual que hizo Bonnie con las balas de su poder, Te lo iba a decir. dejar rastros de haki que disrupten los poderes Sí. dentro del cuerpo de aquel al que atacan. Porque si te das cuenta, ese primer corte que hace que no se regenere, sí, como si lo quieres dar con un hacha de Kairoseki, me parece bien, aunque luego se regeneren de nuevo. Pero ese último golpe a mí me parece que le hace daño precisamente porque lo que hace Gavan ya no es solo revestir el arma de haki como hace Zoro, sino que además deja haki suyo dentro del cuerpo del enemigo para digamos, destrozar su sistema Sí. regenerativo, llámalo como quieras. Muy similar a lo que decíamos anteriormente, que la electricidad de Nami podría también ser un disruptor de estos poderes de regeneración. Ujú. Estaríamos cambiando haki por electricidad y sería prácticamente lo mismo. Sí. Y luego también te digo una cosa. También se podría dar, si eso fuese así cierto, Jan, algo muy similar a que, por ejemplo, Usopp pudiese controlar eso. A ver, ¿qué es el power up que le haría falta a Usopp? Es decir, sus proyectiles con haki. Sí, Y totalmente. haki de El tema, observación, claro, el lógicamente, tema ¿sabes? es, claro, pero ya no se trata solo de haki de observación, sino me parece que para, digamos, hacer disruptor de este poder, haría falta una cantidad de haki bastante concentrado y fuerte, ya que tienes que interrumpir, digamos, los poderes o el haki de la otra persona. Entonces creo que el haki de Usopp se tendría que desarrollar mucho más para que pudiera hacer daño a los contrincantes de esta manera Mm, como ha hecho Gavan. ujú. Me da Cierto. esa sensación. Cierto. Y sabes, antes de continuar, Jan, ¿sabes a mí qué sensación me da? Que aquí, para la gente que nos sigue en directo, que por favor, que le deis un like, ya que estáis por aquí, chicos. Si nos importa y así nos ayudéis bastante. Y también, lo dicho, para la gente nueva sobre todo, y que nos esté viendo, que os suscribáis a nuestro canal y que le deis un fuerte like y que no os olvidéis de activar la campanita de Eso es. notificaciones para las próximas reacciones que os salte la alarma. Y lo dicho, también para seguirnos por redes tenéis los links en la descripción, fácil y sencillo, el camarote de Roger para todo. Ujú. Y nada, y también por cierto, iros, también podéis entrar en Twitch, porque también vamos a comenzar a hacer directos por Twitch, así que tenemos Ujú. ya la cuenta activa allí, por si os queréis también suscribir a ese canal. Y ya, Eso Jan, es. perdona, continúa con lo que te Nada, digo y nada. me vas a permitir un segundo porque voy a ir al baño, un momento. Madre mía. Bueno, lo primero es saludar a Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al camarote de Roger. Y mientras mi compañero va a hacer sus cosas, porque se ve que no se prepara antes, jodió, vamos a seguir un poco con lo que estaba comentando. Por si te has unido ahora, Facundo estaba comentando el poder que puede tener Gavan para interrumpir a estos caballeros celestiales en su regeneración. ¿Vale? Y estaba hablando de que el haki no puede servir solo para revestir las armas y hacer daño a los caballeros celestiales, sino que además puede servir para proyectar haki dentro del cuerpo de estos caballeros celestiales, o Kamino Kishidan, si lo quieres decir así, e interrumpir esa regeneración. Y de la misma forma decíamos que, por ejemplo, Nami podía alterar esta regeneración en base a utilizar electricidad. Y ahora ya que estoy solo voy a aprovechar porque hay una teoría que dice que realmente lo que son las frutas, o lo que hacen las frutas es alterar campos electromagnéticos. Bien, mira, ya ha vuelto. Voy a explicárselo ahora también a él, ya que estamos. Buenas, ¿qué tal, ¿Qué guaposo pasa, mío? Jan? Te comento. Sí. Ya que estaba hablando del tema de lo de Haki, lo de las frutas del diablo y todo eso, Ujú. hay una teoría, o hay varias personas que dicen que lo que realmente hacen las frutas es alterar el electromagnetismo del cuerpo y, digamos, alterar su sistema molecular, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué digo también que la electricidad de Nami podría interferir con estos poderes de regeneración? Porque realmente, si hablamos de electromagnetismo, ahí la electricidad estaría alterando ese campo electromagnético. ¿Vale? Sí. Por eso también hablábamos la semana pasada de que esa explosión de haki era como un campo electromagnético que lo que hacía era alterar el resto de, digamos, electromagnetismos de las otras frutas a su alrededor y demás, o el haki de las otras personas. Hombre, yo ¿Vale? creo. Sí. No, que es lo que No, te digo. Algo ligado al dime, hacky tiene que ser, tiene que ser. hombre, Y por si no es lo supuesto. que te digo, es como algo parecido a lo de los Lunarian. A la hora que va a realizar el ataque, justamente en el momento de mayor debilidad para ellos. Puede ser que tenga como tiempos. Exacto.
Exacto, y si son capaces de adelantarse, porque otra cosa que también vimos, por ejemplo, como pequeña pista en el enfrentamiento, la pequeña prueba que tuvo Luffy justamente con Scopper Gavan, fue precisamente de eso. Scopper Gavan se adelantaba mucho a los movimientos, iba demasiado rápido también, Sí. hasta que se puso el Gear 5, lógicamente, Ujú. ¿no? Pero sí que es cierto que ahí se adelantó bastante, entonces. Que es curioso, también estoy viendo mucho en redes sociales el enfrentamiento que ha tenido Luffy con Kizaru y tal, que Mm, dicen, no, es que Luffy está jugando con él porque, a ver, vamos a ver. Recordemos siempre que, aunque sea canon, hay muchas cosas en el anime que se inventan a la hora de animarlo, de hacerlo más largo, lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo primero, Kizaru no va a la velocidad de la luz, ¿vale? Es muy rápido, pero no va a la velocidad de la luz, ¿vale? Luffy es muy rápido, tiene haki de observación y por eso puede también, digamos, jugar con los ataques de Kizaru, ujú. ¿ok? Pero si bien no se está tomando la lucha en serio, Luffy, Kizaru tampoco quiere pelear contra él. Ya lo expliqué además también, Eso es, de la explicación que dimos de los almirantes y el poder. eso es. Parece que desde que han llegado, sobre todo los caballeros divinos, el Gorose y tal, parece como que queremos. Tenemos la percepción que los almirantes no son nadie. Y los almirantes también tienen un poder enorme. Entre Exactamente. Akainu y a Koji, cuando se enfrentaron, cambiaron el clima de una isla. De Ponquizar. Kizaru también estaba en una lucha por dentro, interior, en una lucha Ujú. interior. Se estaba enfrentando a lo que eran sus mejores amigos. Eso Y es. su vamos, y con alumnos y con todo. O sea, por eso te digo que Kizaru tampoco en ese momento estaba al 100%, al igual que también te lo digo que Luffy, lógicamente, tampoco estaba al 100%. Sí que es Es cierto que se lo que toma a coña. es muy notoria la fuerza que tiene Luffy cuando activa su Gear 5. O sea, eso está clarísimo. Además, en momentos que cuanto más serio se pone con el Gear 5, parece incluso que puede hacer muchísimo, pero que muchísimo más daño. Hombre, tú verás lo que le hizo a Kizaru No y olvidemos, a Saturn. no olvidemos que en un SBS Oda nos dejó ya bien medio entender que fue además Kizaru quien le dio la comida Nedhead a Luffy para Ujú. poder volver a reactivar el Gear 5. Por lo Eso tanto, por es. eso decimos de la lucha interior que tenía, esa lucha interna suya por sus mejores amigos y porque él es de la Marina y tenía que hacer órdenes de la Marina y yo creo que tampoco se lo tomó en serio al 100% Kizaru. ¿Que Luffy le podría ganar? Pues yo sigo diciendo, Jan, que sí. Que Luffy le podría Ujú. ganar si fuesen a un enfrentamiento al 100%. Pero que Kizaru podría haber dado mucho más, también. Hmm. Hombre, si Kizaru hubiera seguido en la misma línea y no hubiera ido al 100%, Ujú. eh, no, no hubiera ganado Luffy fácilmente. Quiero decir, si Kizaru hubiera seguido luchando al mismo nivel que estaba luchando contra Luffy en ese momento, Luffy gana de canteo, pero de sobra, ¿vale? Y si se Sí, lo hubiera tomado en serio, por supuesto. Pero, si Kizaru se lo toma en serio de verdad y va a luchar a su 100%, ahí Luffy las pasea muy, pero que muy, exacto. Eso es. muy mal, y máxime siendo como que no domina todavía el Gear 5 al 100%. Exacto. Eso es. Cada vez como que lo va dominando muchísimo, pero que muchísimo más. Hmm. Porque simplemente es él. Es que el Gear Claro. 5 es Luffy. Sí, es la libertad de pelear como él quiera. Y Exacto. haciendo mucho el tonto, desde luego. Por eso te digo. Porque se lo toma toda coña. Y dice Keiner, yo no encontré ninguna información de sus debilidades. Ah, pero ¿las debilidades de quién, Keiner? ¿A quién te refieres exactamente? Eso es. Que es que no Indícanos. nos has pillado un poco desprevenidos. Volviendo al tema del capítulo y volviendo al tema de lo que es enfrentarse a estos caballeros celestiales, para mí va a suceder un poco similar a lo que sucedía con Silvers, ¿vale? Silvers enseñó a Luffy, sobre todo, cómo enfrentar a un Logia, y Riley va a enseñarles cómo enfrentar la regeneración Ujú. de los caballeros celestiales, del Gorosei, de toda esta gente que ya es mucho más cercana al poder de Im. Eso es. Entonces, Eso es. o si lo quieres llamar, a esas marionetas de Im, porque recuerda la teoría que tengo de que realmente estos caballeros celestiales o incluso los del Gorosei realmente son gente que ya ha fallecido hace mucho tiempo y que el poder de Im mantiene vivos. Yo creo que los caballeros celestiales no, pero quizás algo con el Gorosei sí que te lo podría comprar. Ujú. Porque lo de los Claro. portales todavía está por explicar Hmm. qué es realmente.
Porque todo el mundo pensamos que es algo de la propia IM. Pero yo creo Magia que negra. quizás es efectivamente, que ellos saben, pues, hacer esas invocaciones y ya está. Que si las Mm. aprendiesen otros, podrían hacerlas igual. Pero Pero es tendrían que que tener eso una ya lo marca. vimos. Claro. Algo similar ya lo vimos con Brook Claro, efectivamente, antes del time skip. por eso te digo. Entonces, No, no. bueno, Pero, a ver, me parece muy curioso que, como tú bien dices, haya gente que que lo pueda aprender y demás, porque me da la sensación de que es exactamente eso. Hay una forma de hacer esas invocaciones ujú, que la gente puede aprender, pero que realmente no se conoce del todo. Lo que me llamó la atención mucho, precisamente al ver estas marcas de invocaciones y demás, es que hubiera gente corriente, entre comillas, que las utilizara para tratar de invocar a un demonio como trataban de invocar y acabaran invocando a Brook. puede ser. O sea, que Brook pueda aprender a hacer esas cosas, podría ser, no te digo que no inmolaría, pero me parece que hay mucha información que está flotando por ahí en el aire que no está, ¿cómo decirlo?, registrada o recogida o que faltan. Es Es un que poco parecido a lo que nos sucede a nosotros cuando estamos leyendo One Piece. Tenemos mucha información, pero nos faltan detallitos, cosas para terminar de unir todas las piezas. exacto. Y por cierto, también te voy a comentar una cosa, Jan. No solo se está dando alabanzas a lo que está ocurriendo en Elbaf, también se están recibiendo fuertes críticas del arco de Elbaf. O ¿Por sea, qué lo también hay dices? que sentarse un poquito a las bases de decir que también está cansando un poco todo lo que está sucediendo desde lo que ocurrió con el mural. Mm, Es decir, cómo está sucediendo todo está cansando un poco, ¿eh? explícate. Que me explique. Sí. Más que nada en los combates que se están sucediendo, cómo está Ujú. sucediendo todo, o lo que esperábamos, más bien, que claro, lógicamente ahí cualquiera te puede responder y decir, bueno, pero es lo que tú esperas, no lo que te va a escribir Oda, ¿no? Está claro. Y Mm, ojo, que no hablo por mí, que no hablo por mí, hablo porque hay un colectivo, bueno, hay bastante gente que no está tan a favor de esto. Y también te digo una cosa, Jan, también se le puede criticar. Y yo lo he claro. criticado. Y yo es cierto que sí que llevamos unos cuantos capítulos que está muy bien, que sí, que en el final todo lo que está sucediendo, pero se está haciendo un poco lenta esta parte. Claro. Uy, No, y pero a ver. además, una cosa también que es lo que tú dices, Jan, es que se están abriendo más incógnitas que cerrando. Mm, Porque si te sí, das cuenta, es ahora verdad. mismo estamos los portales. Si tenemos por ahí traidores. ¿Cómo hacer pupa precisamente a los caballeros divinos? Exacto. El poder que está pasando también, bueno, lo que está sucediendo entre algunos miembros de los Mugiwaras que parece como que no dan todavía ese 100%. No sé Exacto. si va a suceder. No sé. Una serie de sucesos que se están dando y eso sí que es cierto que dices, es que al final no nos ha aplicado nada. No, pero es que Oda sabes que es así. Te Sí, sí, resuelven una incógnita y te abre 17. efectivamente. Que yo, a ver, entiendo también que el ritmo de Oda es diferente. Esto no es, yo qué sé, Fairy Tail. No es como un Fairy Tail que un capítulo, una batalla. Un capítulo, una Una batalla. batalla. Y termina la batalla. Es decir, yo qué sé. Se enfrenta a una y la derrota en el mismo, en el mismo capítulo o en el siguiente. Y ya está. Natsu se enfrenta a otro enemigo y en el siguiente lo derrota y ya está. No, One Piece tiene otro ritmo totalmente distinto. Sí, sí, Y así sí. pasa. Claro. Pero claro, yo puedo llegar a entender que realmente la historia parezca que no avanza hasta que no tenga que llegar un personaje más fuerte. Eso lo entiendo perfectamente. Y a mí también me parece que es una cosa muy repetitiva y que debería cambiarse de esa dinámica de One Piece. Yo creo que Porque vamos es a que... salir ahora. ¿Mm? Justamente después de lo que acaba de suceder en el final. Ahora no puede ser que nos deje aquí con este hype, Oda. Bueno, capaz es de en el siguiente capítulo, porque llevamos también varios sin bajar abajo qué es lo que está sucediendo en el inframundo. Exactamente, Porque igual exactamente. también se pueden dar dos sucesos, Jan? Igual por un lado Oda nos saca un enfrentamiento que se pueda dar ahora más adelante entre Luffy y Loki, ¿Mm? que se estén probando más bien, ¿vale? Y por otro lado tengamos a esta parte de los Mugiwaras que están siendo como más protagonistas en estos últimos capítulos, que están recibiendo ¿Mm? mucho mayor protagonismo, y que veamos una batalla entre ellos con los caballeros divinos y luego ya cuando quizás Luffy suba diga, ¿qué ha pasado aquí? Y digan,
Si te La contamos. que te has perdido. Claro, por eso te digo que también se puede dar, ¿eh? Que por un lado nos esté dando esa batalla o ese enfrentamiento que estamos también con mucha ganas de ver un poco de choque entre Loki y Luffy, o si no, también ver un poco el poder que pueda tener Loki. Hmm. Y por A otro ver, lado que es que tengamos lo esto, ¿eh? necesitamos. Necesitamos ver ese poder que tenga Loki. Es que queremos verlo. O sea, igual que Oda ya nos dio esa reconciliación o ese encuentro entre Saúl y Robin, hay cosas que nos tiene que dar, joder. Claro Tenemos que que sí, ver cuál es el poder real de Loki, claro que de sí. dónde viene y todo lo demás. Ojalá. Y dice Keiner que está investigando un poco sobre los caballeros sagrados en cuanto a las debilidades. A ver, como todos, realmente no creo que a día de hoy podamos saber cuál es esa debilidad, a no ser que Oda se la saque un poquito de la manga. Pero igual que, por ejemplo, pasaba con el tema de King. O sea, no es hasta que los ves pelear un poco más, que te dan más información, que puedes realmente ver esas debilidades de los personajes. Muchas veces pasan todos los animes de pelea, ¿vale? En los shonen, sobre todo cuando son de lucha y todo eso, sucede que no van siempre los personajes al 100% con todo porque lo que hacen es estudiar a su contrincante. Y en este caso, yo creo que lo que falta aquí es ver más cómo atacan estos caballeros celestiales para conocer su forma o su debilidad. Creo que a día de hoy no podríamos saber qué debilidades tienen. Es que Es muy igual, complicado. igual que estamos pensando todos en el tema de algún poder como Haki o algo, macho, yo de verdad te lo digo, Jan, que el verle, el que quizás sea algo parecido como lo de los Lunarian, también me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Hmm, De verdad, que sea simplemente como un Haki de armadura a nivel top. hmm. Por eso tienen esa regeneración o algo, no lo sé. Es A que es ver, yo muy creo que raro, es ¿eh? Es muy raro. Es que ha abierto también aquí un debate Oda increíble, ¿eh? Con el tema de la regeneración. claro, y si esa regeneración depende del poder de Im, que también podría Exacto. suceder Eso gracias a la es. marca del Abyss. Exacto. También, Ahí está también. el Muy, tema. muy posible. Muy Claro, posible. dice Keiner, una pregunta, ¿qué significa el número 5 de los portales de los 5 ancianos que aparecen en el 1128? Como bien dices tú, yo creo Los que se cinco refiere a cada ancianos. uno. Claro, se refiere a cada uno de los rangos que tiene el anciano. En este caso creo que Saturn sería de visión 5, no porque tenga más o menos poder que el resto, es poderoso, pero creo que es porque en este caso la división a la que pertenece Saturn es la número 5. Es Exacto. decir, si por ejemplo, yo qué sé, Júpiter o Vinasjuru pertenecieran a la división 2 o 3, hubieran tenido ese nombre. Es decir, Júpiter el número 2, Vinasjuru el número 3 y hubiera salido el 3 o el 2 en el portal del que hubieran salido ellos. Eso es. No creo que, yo lo digo claramente, no creo que es que Saturn sea el más débil de todos los Gorosei. Bueno, era No. el más débil de los de Gorosei. Efectivamente. Entonces, claro, por eso creo que realmente se refiere a su número de división. ¿Vale? O a lo mejor puede ser que fuera el último que se unió. Puede ser. No lo sé. A lo mejor hace muchos, muchos años IM ya tenía esos 5 miembros y los ha ido reemplazando en función de cómo se le diera. Y ese Saturn o ese personaje que se refería a la división de investigación era el propio Saturn. Bueno, sí que es cierto que más o menos todo es como alineación planetaria. Y en Ujú. este momento lo único que había era que faltaba siempre el tema de la incógnita de la luna. Mm. Y por eso quizás la figura de Figarland Garlin, con Mm. ese, me refiero con el tema del pelo y tal, que Sí, con ese pelo. representa como si fuese la media luna, quizás era que le faltaba por incluir eso. Fíjate, y de hecho lo estaba pensando y creo que voy a retractarme de lo que acabo de decir ahora, ¿vale? O sea, creo que Saturn tiene el número 5 por ser el último, Por ¿vale? ser el último. Me, me explico, ¿vale? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y luego Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Son Ujú, los planetas del sistema solar, ¿correcto? eso es. Vale. Mercury, ¿vale? Ujú, Venus, Juru, sí. Mercurio, Venus, Tierra, Y, ¿vale? Que sería Marte, Júpiter y Saturno, ¿vale? Si quitamos la Tierra, ¿vale? sí. El 1, Mercury, 2, Venus, Juru, 3, Mars, el 4 Júpiter y el quinto Saturno, por los Ajá. órdenes. Diría que serían así, Claro, ¿vale? quitando a la Y Tierra. luego después, claro, porque la Tierra sería alrededor de donde giran esos planetas según el modelo geocéntrico, Eso que es. era el que se hablaba
de esa historia de oscurantismo que había antes, de ocultar la verdad, y luego tendríamos las armas ancestrales, Urano, Neptuno, Plutón. Ajá, Ese creo que sería el orden que tendrían los caballeros del Gorosei, eso es. y ese sería el número de cada uno. Entonces, ahora mismo, Figarland tendría que seguir siendo el quinto, tenía que seguir siendo Saturn. Porque recordemos una cosa, la Luna no es un planeta, Claro, es un claro. satélite que orbita la Tierra. Sí, sí, pero por eso decía que como siempre se hablaba mucho que faltaba como algo mirando Hmm. hacia arriba, ¿no? Que Pero ¿sabes qué faltaba me da la siempre la sensación? luna y siempre se la con Kurohige, siempre se la relacionaba con lo de la luna. Eso, exactamente. Pero ya no solo es eso, es que me daría la sensación, fíjate, me voy a marcar un triple del carajo, Sí. ¿vale? A que Kurohige no es la persona que orbita alrededor de Im, sino que algo tiene que ver esa persona Ujú, que está al lado de Im y lo conoce. Recordemos la explosión de Haki, de Joy Boy, y esa persona que se acerca a Im, ¿vale? Que sería como su ayuda de cámara. ujú, ¿Quién te dice que esa luna no es esa persona y que tenga claro, un poder similar? claro. Por eso Que tuviera un quizás, poder que dependiera incluso del de Im. claro, por Que eso pudiera reflejar el poder de Im. quizás por eso Garlin siempre ha tenido tanta importancia. Porque Ajá. haya sido muy relacionado con Im y por eso la luna, ¿no? Podría ser eso, Que pero como siempre ya te digo, está pegada a la Tierra, claro, por eso. claro, pero realmente que tenga esa forma de luna es lo que haría que estuviese orbitando alrededor de Im también, Sí, pero se convirtiera realmente en el planeta que queda en Saturn. puede ser. No sé. A ver, Hostia, a mí me gusta. Me Sí, encanta esto de que nos estén diciendo cosas por el chat porque de repente se nos activa la neurona y oye, correcto, saquemos cositas interesantes. Vosotros seguid, ahí chat, seguid ahí efectivamente. dándolo todo, que Y, mola un montón. y también que si podéis, que nos deis un like ya que estáis. Eso. Y para el que no esté suscrito, pues que se suscriba al canal, el Eso es. camarote de Roger. Pero Ahí, ahí. sí que es cierto que eso se ha mencionado mucho, el tema de la luna, ¿eh? Y luego Sí. también otro debate que he visto mucho para mencionar, Jan, aprovechando y que estamos hablando justamente de esto, porque bueno, si queréis volvemos al capítulo y si no seguimos charlando un poquito de esto, pero el tema de Kurohige que se pueda enfrentar contra Im y que realmente sea Kurohige quien derrote a Im, se ha hablado mucho, ¿eh? Que estamos pensando Mm, siempre en Luffy, en Luffy, en Luffy, pero es que Kurohige todavía ronda por ahí. Y si estamos siempre hablando con el tema de la oscuridad, luz y oscuridad, mm. no sé yo qué decirte, ¿eh? A Porque ver, él va como un agujero negro. claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Volviendo al tema de... Luego si queréis volvemos al capítulo para terminarlo. Eso Volviendo es. al tema de lo que es cosmología, ya que este enfrentamiento que estamos viendo es cosmología pura, tenemos por un lado a Im que representaría la Tierra, Luffy que representaría el Sol y los planetas que giran alrededor de, según el modelo geocéntrico, alrededor de la Tierra, que era lo que Ujú, se creía antes, que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y luego tenemos el modelo heliocéntrico, es que todos los planetas giran alrededor del Sol. exacto. ¿Vale? Es una etapa como desconocimiento y conocimiento, si lo queremos decir así. Sí. Y alrededor de todo esto, no, no hay más que vacío y oscuridad, o sea, como sería Kurohige realmente. Pero ya no solo es eso. Kurohige representa además la gravedad y lo que es capaz de engullir todo, todo lo que se crea. Un agujero negro errante, si lo queréis decir así, podría tragarse todo el sistema solar si le diera la gana tranquilamente, porque estamos hablando de objetos muy, muy potentes, muy poderosos. Entonces, claro, para mí lo que representa Kurohige es la oscuridad que lo anegaría y lo devoraría todo, que destruiría Eso por es. completo todo. Eso es. Entonces, me parecería incluso que un poder como el de Kurohige rivalizaría perfectamente contra el de Im y podría derrotarlo Es perfectamente. que por eso te digo que igual estamos pensando aquí siempre que es Luffy, Luffy, Luffy. Y sí que te puedes encontrar perfectamente ahí a Kurohige. O incluso en el final, Pero es que te parezca él digo, como el Salvador. No, no sé, ¿sabes? no El como counter, ¿no? Como el counter de claro, Im. pero es que no como el Salvador. Yo lo pienso y si te das cuenta, realmente Luffy no es un pirata, no actúa como un pirata realmente. El verdadero pirata de esta historia es Kurohige. Kurohige. Sí, claro, hombre. Kurohiga. Me encanta, Kurohiga. El Nika. Es verdad, Kurohige es el único que realmente tiene hechuras y ahora que se dice mucho, tiene aura de pirata. Porque Sí, lo vemos ahí que si con la botella de ron, que si con las pistolas, que si con el sombrero.
con el sombrero pirata, con sus calaveras y demás. O sea, Kurohige es el verdadero pirata de esta historia. Sí, sí, sí. Porque es un tío que le da igual robar, asesinar, traicionar, le da exactamente igual, no tiene moral ninguna. No Eso tiene es. moral, es un pirata de verdad. Y tiene Eso es. pinta de pirata, además. Eso La es. primera vez que le vemos ahí con esa camisa así medio borracho y tal, dices, ¿quién es este random? Que sí que parece un pirata real. Hombre, es que Entonces, me da sensación. además, Jan, yo creo que ahí nos dejó bien claro realmente quiénes son los protagonistas de todo esto. Que es Kurohige y Luffy. Yo creo que está Sí, metido In por medio, como te dije, para liberar lo que viene siendo el mundo. Es decir, efectivamente. cuando In caiga, se liberará el mundo. Pero eso no quiere decir que uno de ellos no pueda ser el rey de los piratas. Por eso Eso es. yo siempre mantengo que primero va a haber la batalla final esta, famosa, y después la decisión por el rey de los piratas. O sea, Claro, cuando esté todo en la catástrofe o haya terminado esa catástrofe, pasaremos directamente a quién va a ser coronado como el rey de los piratas. o si realmente seguirá habiendo una era pirata, ojo. Exacto. Porque, a ver, vamos a ir un poquito más allá, si te parece, ¿vale? O sea, la primera batalla que se podría dar sería la de Luffy contra Im, Ujú. ¿vale? En el sentido de, metafóricamente hablando, ya que a Luffy le da exactamente lo mismo, estaríamos hablando de la batalla entre lo que es la luz y la oscuridad, pero como conocimiento-desconocimiento. Sí, La libertad que daría el conocer, porque lo que se dice es que es realmente el conocimiento lo que hace libre a la gente, exacto. ¿vale? Teníamos esa primera batalla, pero luego después, si se da la batalla entre Luffy y Kurohige, estaríamos hablando de otra forma entre la batalla entre la luz y la oscuridad, ya que luz, como es Luffy, y oscuridad, como es Kurohige, son dos opuestos. Y sin embargo, también te digo que puede que no fuese una derrota absoluta o que Kurohige falleciera al final, porque para que exista luz tiene que existir oscuridad y viceversa. Exacto. Eso es. Entonces, me parecería incluso que tendría hasta sentido que al final Luffy y Kurohige acabasen, si no como Como te dije, compañeros, como te como dije rivales. como hablamos, efectivamente. Y aparte de eso, no. A ver, está claro una cosa, Luffy no le va a perdonar una. Y Hmm. ya sabemos cuál es, Jan. Hombre, Luffy no le va a perdonar lo que hizo con Ace. Porque no, por culpa eso de no él, sería. Ace está como está. Ujú. Porque De fue hecho, Kurohige quien lo entregó a la marina. hmm, Y lo dejó en Impel Down. exactamente. Entonces por eso te digo que eso no se lo va a perdonar Luffy. Lo que sí que puede ocurrir es que haya como una pequeña tregua entre ellos dos para llegar quizás a poder reventar a Im. De ahí en la teoría que siempre te he dicho que para enfrentarse contra los 5, incluido Im 6, puede que sean enfrentamientos de todos los Yonkos. Y luego el resto, Ujú. caballeros divinos y tal, o todo lo que sea, que puede que sea entre los secundarios. Sí, entre el resto de, digamos, almirantes de flota, uy, almirante de Exacto. flota. Sí, o comandantes de Yonko. O si no, quizás entre algunos yonkos como Luffy con Zoro, si quieres dar algo Hmm. más de protagonismo, porque bueno, sí que está claro que el enfrentamiento entre Vinas Yoru y, y Zoro es algo que querríamos, ¿no? Vinas Yoru era yo, ¿no? Sí, el calvito, el cuerpo Exacto. calvito. Ese enfrentamiento no estaría nada mal. Pues no, la verdad. Pero Pero también está claro, Mihawk, también está, claro. eso es. Tú ten en cuenta además que los de Gorosei son únicamente 5 personas. Pero es que ahora mismo ya no hay 5 Yonkos. Eso. Ah, mira, Holistic. Nos alegramos de que haya llegado a salvo a casa. Efectivamente, Perfecto. eso es. Mucho mejor. Has estado un ratito interesante en carretera. Como decíamos, o como decía en este caso, porque parece que solo hablo yo, pobrecito, lo siento, pero es que ya sabes que cuando se me suelta la lengua soy así de cansino. En fin, a lo que decía es que si bien los de Gorosei son solamente 5, ¿vale? Y no quiero la rima, de verdad. En, entonces no hay 5 Yonkos. O sea, ya no quedan 5 Yonkos. Quedan Luffy, queda Kurohige y queda Shanks. Y espérate que Shanks Y realmente Baggy. pudiese llegar a pelear contra el Gorosei, Y teniendo en estaría cuenta. Baggy. Estaría Baggy. Sí, bueno, Baggy. A ver, te lo vuelvo a repetir ya, no le menospreciemos, Sí, de verdad. Yo creo que conocemos Baggy, cómo es Baggy. si Baggy se une, se arma de valor, yo creo que Baggy va a impresionar muchísimo.
¿Te Más, estás dando cuenta, perdona que te interrumpa, que estás diciendo exactamente lo mismo que pasaría con Usopp? sí, claro. Y es que te lo vuelvo a decir. Y es que con Usopp tendrá que ocurrir esto. Es que Usopp también se tendrá que armar de valor. Hmm. Y cuando digo eso es que quizás él, por eso te digo lo del tema de Haki de observación. Quizás cuando eso ocurra, veremos a un Usopp ultra chetadísimo por eso. Yo solo te digo que, a ver, Usopp no tiene una fruta que despertar y si Baggy despertase la suya, ¿vale? Sería... La fruta despertada de Baggy podría destruir el Red Line, así de sencillo. Sí, sí, eso siempre lo has defendido y yo te lo también te le di al 100%, ¿eh? Que Ujú. Baggy sea O capaz de sea, reventar el red line de una. claro, es decir, la fruta de Baggy es una paramecia, ¿vale? Y sabemos que las paramecias despertadas, como por ejemplo de Katakuri, a quien me encantaría también ver peleando contra un Gorosei, la verdad, eh, las No, no, paramecias... a ese déjale a Okiji. Sí, también. Me También, gustaría ver un por lo poco que le de... hizo a su... Por lo que le hizo a su familia. Sí, Exacto, porque recordemos que congeló a Cracker y se llevó a Pudding. eso Bueno, es. aunque una Aokiji Katakuri, estaría interesante de ver, ¿eh? Estaría muy, pero que muy interesante de ver. Yo creo que el mochi congelado es un buen postre. A lo que voy, ¿vale? Que ya me he perdido lo que estaba diciendo, me El tema de encanta. las paramecias despertadas. El tema, claro, o sea, las paramecias hemos visto que pueden alterar lo que es el alrededor suyo, ¿vale? Teníamos la de Doflamingo que una vez despertada podía convertir en hilos otros objetos, inanimados, es cierto, pero otros objetos, Mm, ¿vale? ¿Quién, quién sino Baggy con una fruta despertada como es la vara vara no podría destruir lo que le diera la gana simplemente haciendo que se separase? Y sería la leche, la verdad. eso es. O sea, y no se ha revelado, dice que no, no se ha revelado la identidad de Im, No. ¿vale? No se sabe quién es todavía. Se sabe que pertenecía al siglo vacío, pero poco más. Incluso, Pero... fíjate, hay debate si es femenino o masculino. Exactamente. O sea, no se sabe si es hombre o mujer. Eso es. Así que lo de Im es un caso aparte, todavía. Pero bueno, en algún momento se tendrá que revelar quién es. O Correcto. sea, o quién era. Eso es. Entonces, está ahí curioso. A lo que voy con Baggy para terminar un poco. Si Baggy realmente pudiese despertar el poder de la vara vara y pudiera dividir lo que le diera la gana, no creo que hubiera nadie que se le pudiera resistir o ninguna estructura que se le pudiera resistir. ¿Por qué digo ninguna estructura? Porque realmente no se ha, digamos, revelado que una paramecia pueda afectar a otras personas. Quiero Ujú, decir, Doflamingo podía convertir en hilos los edificios, pero no podía hacer lo mismo con seres humanos. eso es. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que si Baggy despierta la fruta, puede partir en trozos a Kurohige, por ejemplo. Pero me parece que no funcionaría de esa manera, sino que Baggy serviría para, digamos, hacer trocitos la Red Line. La red line, correcto. Eso es. Correcto. Yo estoy contigo, Jan. Yo Hmm. estoy contigo. Yo creo que además Baggy algo va a suceder con él. No creo que sea simplemente que le pongan como el rey de los piratas, que se quede él con el título. No, no, sí, eso yo creo que es lo que va a pasar. Yo creo que sí que Baggy sí que va a ser el rey de los piratas, pero porque Luffy va a aspirar a ser más que el rey de los piratas para cumplir su sueño. Entonces le va a decir a Baggy, quédate tú como el rey de los piratas, que no quiero serlo, porque a mí eso no me mola. Quédate tú con ese título que es lo que querías, que te tengan el respeto que te tengan que tener y a la venga, tira. Hombre, Porque a al ver, final sabemos que lo que le pasa a Baggy es que siempre acaba en el sitio correcto, en el momento adecuado, para llevárselo todo vendido. es cierto que Luffy va a tener que gritar, soy el rey de los piratas. Pero claro, yo creo que quizás, espérate que eso no lo suelte contra Im, ¿eh? De tú quién eres y yo el rey de los piratas o el futuro rey de los piratas, eso va a quedar muy bien. Sí, hombre, eso va a molar bastante además. Dice, yo también Y odio, dice Keiner, yo también odio a Barba Negra por lo que hizo, claro. Sí, sí, todos, está todos. O claro. sea, a ver, hay cosas que tú, como lector o como alguien que ve One Piece, puedes llegar a comprender. Quiero decir, al principio odiábamos todos a Kuma por separar a los Mugiwaras y luego te das cuenta de que lo hizo por una razón. Hay personajes como, yo que sé, como Arlong, por lo que le hizo a Nami lo odias, pero te das cuenta de por qué sucedió. Y sigues odiándolo, pero dices, bueno, a ver, vale. eh,
algo de razón, sus razones tenía y dentro de lo que pueden ser hasta comprensibles. Pero lo de Kurohige es de ser un oportunista aprovechado, Sí. un trepa, una rata Un asquerosa, traicionero. un traicionero. Y a Kainu tampoco puedes perdonarlo porque es absolutamente la representación de la fe ciega en dictadores y lo que es la fidelidad absoluta Pero ya, a un tirano. eso Dime. lo dices ahora. Pero estoy Lógico. seguro que nos van a dar algún pasado de Akainu que nos va a poner los pelos de punta de por qué tiene tanto odio a los piratas, ¿eh? No, 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 no. Ahí no te puedo dar la razón y por una simple. Y además te voy a decir el por qué, ¿vale? Ojara, ¿vale? Vale. Un barco con supuestos eruditos, niños incluidos ahí dentro que no eran piratas, Y él y estableció. Sakazuki, ¡pa! A hacer puñetas. Eso no es perdonable. No es perdonable. No puedes tener motivos para ello. Lo que representa Sakazuki es básicamente ¿cómo decirlo? La fidelidad ciega, Ujú. ¿vale? Y sin cuestionárselo nada. Es decir, es Cierto. lo más parecido a el señor del bigote, Sí, ¿vale? Y sus seguidores. Es lo más cierto. similar, porque claro, yo estoy cumpliendo órdenes y da igual. Las atrocidades que haga le da exactamente lo mismo, ¿vale? Para cumplir los deseos de sus amos, Pero como te perro que pregunto, es. ¿tú no crees? Porque era Kainu en ese Exacto, momento. es un perro. Pero es lo que Eso te es. digo. ¿Tú no crees que vamos a ver un pasado de Akainu independientemente de eso? Algo, Veremos el como por pasado de ejemplo en Kainu. Doflamingo. En Doflamingo tuviste la justificación de por qué odiaba tanto también a los Porque era un Tenryubitos y todo. psicópata. Claro, por eso te digo, pero aparte de eso, Pero ¿no? yo lo siento mucho, pero yo no puedo empatizar con Doflamingo y No, no voy a no, que empatizar no te tampoco estoy. con Que Sakazuki. no te estoy diciendo que yo estoy Ah, vale. empatizando. Que no te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que verás algún flashback donde Ujú. medio justificarán cómo comenzó ese odio. O Vale, esa pues rabia. Otra cosa no quiere decir lo loco que esté. Que eso es ahí. aparte. Aparte, pero necesitaría un motivo, ¿no? Para ser así. Y eso Pues que fue que seguramente le nos dirán que los descerebró. piratas, claro, que los piratas se cargarían a alguien de su familia y Doflamingo tal, quería vengarse de todo Cristo y quería reventarlo por la humillación que le hicieron. por Y la sobre todo humillación que por le lo que. hicieron Y y por porque lo. era... Claro, porque era un psicópata, está claro, porque era Sí, eso un es. zumbado, ¿no? Pero él sintió una vergüenza enorme cuando le estaban intentando quemar. Ujú, Y él que decía, os vais a cagar. Y eso entonces es. vemos la locura, pues quizás Akainu tenga algo parecido a eso. Claro, pero es que es precisamente lo que dice Keiner. Por culpa de Kainu, Shirohige y Ace al hoyo. Totalmente, O sea, totalmente. Y estoy de pues acuerdo. que sí, que eres un almirante, que tienes que demostrar el poder que tienes, que sí, que son piratas, que todo lo que tú quieras, pero, vale, puedo entender que se enfrente a Shirohige y a Ace, ¿vale? Porque sí, eres un almirante de la marina, eres el más cercano a convertirte a almirante como Sengoku, ¿vale? Al Ahora mismo está como superior, él. Ahora ¿vale? mismo está Sí, es como él. decir, el almirante en jefe de flota. De hecho, Bien, Sengoku se correcto. retiró por esto. Exactamente, y con razón, Que por ¿vale? cierto, otro igual que no hemos visto, lo vimos en Marineford, pero Muy poquito. Pero a ver, el poder de Sengoku también cuidadito, ¿eh? lo de Marineford yo creo que no contaría porque no vimos ni un ápice de los poderes reales, Sí, ¿vale? Y ahora sí queremos con esa parte, pero hay cosas que tú puedes llegar a entender, ¿vale? Es decir, Doflamingo está chalao, ¿vale? Y lo vemos en su totalmente, flashback. No tiene en absoluto ningún tipo de justificación y totalmente. me sigue pareciendo un ser despreciable. Y Akainu, por mucho que represente unos valores diferentes, sigue siendo eso. Es solo un perrito faldero de los poderosos. Y como esos hay muchos. Eso es. Entonces, claro, a mí por mucho que me expliquen un flash de, ay, Dios mío, es que era una persona muy buena y luego después los piratas le hicieron tal o cual. No, no, hay cosas que no se pueden. O sea, lo de quitarte responsabilidades solo porque tus superiores te lo mandan te convierte en la misma basura que tus superiores. Y para mí Akainu es una basura. No puedo Cierto, decirlo de otra es un manera. perro. Y lo va a seguir siendo por muchos flashbacks que me pongan, o como si me dicen que es que, yo que sé, un pirata mató al perrito de Akainu. Me da igual. No Uf, puedo, es que no madre se mía. puede. Así de claro. Y mira, voy a seguir defendiéndolo. Voy a seguir defendiendo mi idea de que Akainu representa todo lo más malo que hay. Punto. Sí, ¿no? Porque si puedes ser un pirata, puedes ser lo que tú quieras, vale, pero te han enseñado de esa manera. Pero un pirata
vale, puede cargarse a alguien, vale, es el malo en sí, pero la persona que supuestamente representa valores de justicia, cargarse a gente solo porque se lo ordenan, no me parece una persona precisamente buena. Ay, Ay, me queda a gusto con cierto, esto, la verdad. desde luego. Y yo creo, Jan, que, bueno, este capítulo tampoco es que tuviese No, a ver, tanta... vamos a ir cerrando esto ya porque realmente, si te das cuenta, hemos hablado más de cosas aparte que del que propio realmente el capítulo. capítulo. Sí, porque el capítulo, bueno, sí que tenía pues esa espera después de una semana y ahora otra vez otra semana, pero espérate que no haya filtraciones, ¿eh? Que también eso puede ocurrir. Porque Eso si que te no iba a ocurrió decir. la semana pasada que se preveía una filtración, Ujú. espérate que no tengamos alguna igual. No es la primera vez que ha sucedido esto, que nos digan que no va a haber capítulo y que luego ocurran filtraciones y terminen lanzándose el capítulo. Vamos a Claro. ver, antes de nada, lo que a mí siempre me gusta decir, Jan, vamos, predicciones a ese 1149 que nos acercamos. Mm. Nos A acercamos ver, a un 1150. y sabemos que con los 50 y cosas así, Oda. Por eso te A Oda digo, le ¿eh? gusta meternos cañita. Por Ujú. eso te digo, venga, suéltame, predicciones tuyas. En el 1149 seguramente se estará explicando un poco, o Gavan pelearía un poco contra Somers y contra Gunko al mismo tiempo, porque están más cerca de lo que yo pensaba, Eso es. ¿vale? Y luego después, o bien los Mugis entran en acción, es decir, ya se sueltan, Gunko empieza a perder terreno, o nos dirán lo de que convoquen al resto de caballeros celestiales. Sí. O sea, eso Tu yo lo predicción. veo y vamos, me encantaría. Bien. Bien, 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 bien. ¿Y tú? La mía. Scopper Gavan le mete un repaso, como estamos viendo, a Somers. Va a Ujú, ir directamente a Gunko. Va a hacer la pupa o la va a apartar para poder quitar a los que tiene ahí enganchados. ujú. Y vamos a empezar a ver un enfrentamiento de Jinbe con Gunko. Vale, Se va y a una poner a la cosa. altura. Y Ajá, Scopper Gavan va a aprovechar para coger y comentar cómo ha podido hacerles daño. Y entonces ya vale. sabemos que es un maestro del karate, Jinbe, Ujú. entonces Y- entenderá fácilmente cómo puede hacerles pupa, además que él controla más el haki que el resto, eso sí que es cierto. ujú. Y Sí, luego también está Nico Robin de por medio, ¿eh? exacto. Quizás veamos a Killingan en ayuda Ujú, por esto y ya te digo, sobre todo Scopper Gavan va a liberarlos ujú. y vamos a ver yo creo a Jinbe ya de por medio también. Y entonces, la pregunta que me hago yo a mí mismo y a ti también, ¿qué va a pasar con la flecha de Ronja? ¿Caerá? ¿No caerá? Yo creo que le va a ayudar a Robin si está cerca. Tú- si consigues liberarse de las espinas, Sí, ¿no? sí. Bien. Yo creo que va a ser Robin o, bueno, Nami o alguno. Alguien la va a ayudar. Y sobre Ujú. todo no van a quemar, van a detener para la quema El de... incendio de la biblioteca. Hombre, Exacto, yo es que espero que la biblioteca no sea quemada, por Dios. sí. Por eso te O sea, digo. ni de coña. Por eso Que te por digo. cierto, una cosa que también hay que mencionar y es que la semana que viene supongo que tendremos un charlando, ¿no? Si no hay capítulo, sí. Eso es. Si no hay capítulo, tendremos un charlando. A ver, si ya dice que no hay capítulo la semana que viene, por mucha filtración que haga, no creo que haya capítulo, ojo. Vamos a ver, cambiaríamos el título. Si pasaríamos de un charlando de en vez de hablar del resto de mangas o animes que tenemos por ahí pendientes, nos ¿Mm? centraríamos directamente en la reacción al capítulo 1149, si es que Ahí, ahí. saliese, si esas filtraciones ocurren. ¿Tengo ¿Mm? esperanzas? Bueno, quizás, pero por otro lado, yo creo que no, porque también ha habido como un descanso del anime. No es un ¿Mm? descanso, sino que ha habido como un resumen de historia en el capítulo que iban a lanzar, me parece que se lanzaba ahora del anime. Sí, era un recapitulatorio en el Y cual es creo que era Chopper hablando de... y yo creo que es un poco pues para acercarse un poco el anime al manga, que quizás eso ayude un poquito. No lo sé, ¿eh? Estoy ¿A diciendo qué te, cosas a lo loco. a qué te refieres con que se acerque el anime al manga? Bueno, pues a que no esté tan distanciado. Ah, que haya más separación entre anime y manga, vale, vale. Que haya, No lo había pero que no pillado. haya tanta, que por eso quizás este descanso de la semana que viene y avance de nuevo capítulo y tal. No lo sé, Jan. A ver, yo te voy a decir, prefiero estos capítulos recopilatorios entre comillas, de, por ejemplo, cuando estábamos en lo de Enies Lobby, antes de que se enfrentaran al CP9, prefiero estos capítulos en el cual explican un poquito la vida de cada uno a que te metan de repente un relleno de un nuevo pirata
que se enfrenta a los Mugis y demás, ¿vale? Me parece un poquito más saltable, por así Sí, decirlo. sí, Que por haya eso digo. relleno, sí, es inevitable. Pero es que, bueno, prefiero que sea relleno en referencia a imágenes nuevas que salgan de, pues, de los propios capítulos que estamos siguiendo, a de repente un pirata por ahí de relleno como Donkey. ¿Y cómo se llamaba el tipo este? ¿El Chingyao? No, da igual. Piratas estos que te Ujú, salen así random que no tienen nada que ver en absoluto. sí, veremos a No ver. sé, no sé el chat que preferirá, pero vamos, yo prefiero ese anime relacionado con con la propia continuidad del anime Eso es. que piratas ahí entre medias. Y yo creo, Jan, que hoy Sí, vamos a cerrar. Lo dicho, veremos a ver según si realmente sale el capítulo o no. El ujú, domingo que viene, si no, nos vemos para un charlando, si no para eso es. otra reacción de un nuevo capítulo más del manga de One Piece. A ver si es un poco más extenso para que podamos darle más reacción. Yo creo que Eso es. tampoco hay mucho. Y lo dicho, antes de nada, lo de siempre, que por favor os suscribáis a nuestro canal, que activéis la campanita de notificaciones, que le deis un fuerte like para poder seguir creciendo. Si tenéis con quién compartir este contenido, que por favor también lo hagáis. Tenemos abierta una comunidad en Discord, el link en la descripción y también para el Ujú. resto de redes tenéis los links en la descripción y sobre todo algo muy importante, hemos abierto un canal en Twitch para que también está puesto el link en la descripción por si os queréis también suscribir allí para si nos podéis Ujú. seguir también por allí por Twitch, porque también vamos a iniciar directos por allí para que no os perdáis ningún contenido, porque quizás empecemos a variar entre directos, no siempre aquí vamos a ir viendo, si no a lo Eso mejor es. hacemos un directo para ambas plataformas, pero vamos viendo, ¿no? Lo Correcto. dicho, lo dicho, el camarote de Roger, fácil y Ujú. sencillo, como Toda la siempre. familia. Una vez más, agradeceros a todos por la participación que habéis tenido en este directo en el chat. Para los que estéis en diferido, que no os cortéis, que también nos deis vuestros puntos de impresión, qué opinéis, que nos digáis qué os ha parecido este capítulo de raciones. Una cosa muy importante, agradecimientos a los Mujiwara Scans por proporcionarnos este manga para poder hacerle una reacción. También darle las gracias, obviamente. Y para el resto también por Spotify y por iVoox, que por favor le deis un like y comentéis qué os ha parecido y que nos deis vuestras opiniones. Jan, si quieres Eso decir es. algo, No, yo creo que ya lo has dicho todo. A ver, capítulo cortito el de esta semana. Sí, tampoco ha dado para mucho, pero oye, ni tan mal. eso es. Eso Esperando es. ya el siguiente después del clickbait este de Y aquí. lo dicho, muy, muy importante, dar un like, por favor. Si podéis, Eso. darnos un like. Y para el que no esté suscrito al canal, que se suscriba al canal y que nos dé un poquito de apoyo con ello. Eso es. Y nada, Y ya por último lo que dice Keiner, sí, vimos lo que hizo a Kainu en Marineford. O sí, sea, sí, piedad ninguna. Es efectivamente. lo que decimos. Efectivamente. Ya veremos la venganza Conoces... de Sabo. Exactamente. La Eso es lo que venganza de estamos Sabo yo creo esperando. que se va a servir en plato frío, Ujú. ¿no? Como se diría. Ahí, ahí. Lo dicho, Bueno, en este caso un plato bien calentito. bien calentito, efectivamente. Lo dicho, que muchas gracias por haber asistido en el directo de hoy. Para el que llegue ahora, pues podéis ver el directo en diferido y así escuchéis la reacción. Y que dejéis Eso también es. vuestros comentarios y vuestras opiniones. Y también nos podemos ver, lo dicho, por Discord. Os podéis unir con nosotros a la comunidad y que podemos charlar por allí. Ujú. Nos vemos para el domingo que viene dando reacción o si no haciendo un charlando de un nuevo capítulo o, como decimos, un charlando que es básicamente hablando de todo un poco. Eso es. Que ahí sí que puedes comentar de cualquier tema. Eso es. Un Siempre y saludo. cuando lo conozcamos. Si no lo conocemos, poco podemos decir. Muchas gracias por haber asistido y para quien nos vea diferido también muchas gracias por escucharnos. Un Ujú. saludito y hasta